Las matemáticas siempre han sido parte de nuestra vida. Se encuentran en la naturaleza y en las obras que ha creado el hombre. Son fundamentales en el desarrollo de la historia porque nos ha acercado para entender el mundo y transformarlo. En este sentido, el ser humano ha creado el lenguaje matemático para comunicar, resumir, analizar y escudriñar un mundo desconocido y poder cambiar lo que considera necesario para su beneficio. Los sistemas de numeración son pilar para realizar este acercamiento y poder desenvolvernos de acuerdo a las necesidades de la sociedad en diferentes campos como el económico o el simple conteo. Es así como diferentes culturas como los babilonios, los egipcios o los mayas han creado un sistema que sea cómodo y fácil de manejar para que otros lo conozcan y así poder utilizarlo de diferentes formas. Un sistema de numeración es un conjunto de elementos, operaciones y relaciones que por medio de reglas propias permiten establecer el papel de todas estas relaciones y operaciones. Cuando los hombres empezaron a contar, utilizaron los dedos, guijarros, marcas en bastones o en los nudos en una cuerda, y algunas otras formas para ir pasando de un número al siguiente. Cuando la cantidad se va haciendo más grande, se hace necesario un sistema de representación más práctico. En diferentes partes del mundo y en distintas épocas hacían marcas cuando alcanzaban un número determinado, el cual los representaba a todos ellos. Este número se llama base del sistema. La base que más se ha utilizado a lo largo de la historia es la base 10, según los datos, por ser ese el número de dedos con los que contamos. Hay alguna excepción notable, como son la numeración babilónica, que usaba 10 y 60 como bases, y la numeración maya, que usaba 20 y 5, aunque con alguna irregularidad. Desde hace muchos años, la gran mayoría de las civilizaciones han contado en unidades, decenas, centenas, millares, es decir, de la misma forma que se sigue haciendo hoy. Sin embargo, la forma de escribir los números ha sido muy diversa y muchos pueblos han visto impedido su avance científico por no disponer de un sistema eficaz que permitiese el cálculo. Casi todos los sistemas utilizados representan con exactitud los números enteros, pero muchos de ellos no son capaces de representar grandes cantidades y otros requieren demasiada cantidad de símbolos que los hace poco prácticos. Pero sobre todo, no permiten en general efectuar operaciones tan sencillas como la multiplicación, requiriendo procedimientos muy complicados. Los sistemas aditivos son aquellos que acumulan los símbolos de todas las unidades, decenas, centenas, como sean necesarios hasta completar el número. Una de sus características es que se pueden poner los símbolos en cualquier orden, aunque en general se ha preferido una determinada disposición. Han sido de este tipo las numeraciones egipcia, azteca, romana y las alfabéticas de los griegos y los árabes. Desde el tercer milenio a.C., los egipcios usaron un sistema para escribir los números en base 10 utilizando jeroglíficos para representar los distintos órdenes de unidades. Se usaban tantos de cada uno como fuera necesario y se podían escribir indistintamente de izquierda a derecha, al revés o de arriba a abajo, cambiando la orientación de las figuras según el caso. Al ser indiferente el orden, se escribían a veces según criterios estéticos y solían ir acompañados de los jeroglíficos correspondientes al tipo de objeto como animales, prisioneros, vasijas, cuyo número indicaban. Estos signos fueron utilizados hasta la incorporación de Egipto al Imperio Romano, pero su uso quedó reservado a las inscripciones monumentales. En el uso diario fue sustituido por formas más simples que permitían mayor rapidez y comodidad a los escribas. En estos sistemas de escritura, los grupos de signos adquirieron una forma propia, y así se introdujeron símbolos particulares para muchos números,
con lo que disminuyó el número de signos necesarios para escribir una cifra. El primer sistema de numeración griego se desarrolló hacia el 600 a.C. Era un sistema de base decimal que usaba símbolos para representar esas cantidades. Para representar la unidad y los números hasta el 4 se usaban trazos verticales. Para el 5, 10 y 100, las letras correspondientes al inicial de la palabra. 5, penta, 10, deca y 1000 kilo. Por este motivo se llama este sistema acrofónico. En los sistemas posicionales, la posición de una cifra nos dice si son decenas, centenas o en general la potencia de la base correspondiente. Solo 3 culturas, además de la India, lograron desarrollar un sistema de este tipo. Babilonios, chinos y mayas en distintas épocas llegaron al mismo principio. La ausencia del cero impidió a los chinos un desarrollo completo hasta la introducción del mismo. Los sistemas babilónico y maya no eran prácticos para operar porque no disponían de símbolos particulares para los dígitos, usando para representarlos una acumulación del signo de la unidad y la decena. El hecho que sus bases fuese 60 y 20 no representó en principio ningún obstáculo. Los mayas cometían una irregularidad a partir de las unidades de tercer orden, ya que detrás de las veintenas no usaban 20 por 20 igual a 400, sino 20 por 18 igual a 360, para adecuar los números al calendario, que era una de sus mayores preocupaciones culturales. Fueron los hindúes antes del siglo VII los que idearon el sistema tal y como hoy lo conocemos, sin más que un cambio en la forma en la que escribimos los 9 dígitos y el 0. Aunque con frecuencia nos referimos a nuestro sistema de numeración como árabe, las pruebas arqueológicas y documentales demuestran el uso del 0 tanto en posiciones intermedias como finales en la India. Los árabes transmitieron esta forma de representar los números y sobre todo el cálculo asociado a ellas, aunque tardaron siglos en ser usadas y aceptadas. Una vez más, se produjo una gran resistencia a algo por el mero hecho de ser nuevo o ajeno, aunque sus ventajas eran evidentes. Sin esta forma eficaz de numerar y efectuar cálculos, difícilmente la ciencia hubiese podido avanzar. Al tener cada cifra un valor relativo según el lugar que ocupa, la presencia de un signo para el 0 para indicar la ausencia de unidades de algún orden, este era de suma importancia. Los mayas lo usaron, aunque no parece haberles interesado el concepto de cantidad nula, pero los científicos mayas eran a la vez sacerdotes ocupados en la observación astronómica y para expresar los números correspondientes a las fechas usaron unas unidades de tercer orden irregulares para la base 20. Entre las civilizaciones que florecieron en la antigua Mesopotamia se desarrollaron distintos sistemas de numeración. Uno de ellos fue un sistema de base 10, aditivo hasta el 60 y posicional para números superiores. En el sistema decimal babilónico, las reglas para representar una cantidad son las siguientes. La cuña, con valor 1, se podía repetir hasta un total de 9 veces. Cuando se repiten símbolos, se suman sus valores y a la izquierda se escriben los símbolos mayores. Para la unidad, se usaba la marca vertical que se hacía con el punzón en forma de cuña. Se ponían tantos como fuera preciso hasta llegar a 10, que tenía su propio signo. De este se usaban los que fuera necesario, completando con las unidades hasta llegar a 60, representando sucesivamente el número de unidades, 60, 60 por 60, 60 por 60 por 60, y así sucesivamente. Con el paso de los años y con el progreso, los babilonios usaron el sistema sexagesimal. Los números menores de 60 se escribían en el sistema decimal. Los números mayores de 60 se escribían anotando las cuñas 1 o 10 en distintos lugares a la izquierda. Cada lugar a la izquierda
representaba una potencia distinta de 60. Las cuñas indicaban cuántas veces debían multiplicarse cada potencia de 60. Hacia el año 800, la ciudad de Bagdad se convirtió en un importante centro de cultura. Las obras más importantes de filosofía y ciencia de los clásicos griegos se propagaron desde Bagdad a las universidades árabes fundadas en varios países, pero sobre todo en España. Uno de los grandes matemáticos árabes fue Al-Khwarizmi, que vivió en el siglo IX. En el siglo XIII, la aritmética se conocía con el nombre de algoritmia, que es derivado del nombre de Al-Khwarizmi. El sistema hindú no consiste más que en una nueva combinación de 3 principios básicos, todos ellos con un origen mucho más antiguo: una base decimal, una notación posicional y una forma cifrada para cada uno de los 10 numerales básicos. Ninguno de estos 3 principios se debía a los hindúes, pero lo que sí se debió a ellos probablemente fue la idea de reunir por primera vez los 3 para construir el sistema de numeración moderno. Mencionaremos ahora una actividad lúdica que puede desarrollarse en clase llamada el juego de la mancala, que sirve para introducir el tema de los sistemas de numeración. Además de ser divertido, el juego involucra varios componentes desarrollados en matemáticas, como son el conteo, el análisis, el desarrollo de una estrategia, entre otros aspectos. Se llama mancala a una amplia familia de juegos de tablero fundamentalmente africanos y también asiáticos que comparten una serie de características comunes: el tablero con receptáculos u hoyos, las semillas o fichas y el juego que se denomina siembra. Las variantes del juego de tablero de mancala son innumerables, probablemente más que en cualquier otro juego. Por este motivo, invitamos a consultar las reglas de juego en la red. El juego tiene una superficie de 2 filas con 6 huecos cada una. A menudo hay 2 huecos extra que están ubicados normalmente en el centro de los extremos de cada par de filas. Las fichas deberán ser objetos lo suficientemente pequeños para que entren cómodamente en un hueco. Los materiales usados no son importantes. Los huecos se pueden hacer en la tierra, en arena o en tablero de madera. De forma similar, las fichas pueden ser piedras, canicas o semillas. El objetivo es capturar más semillas que el oponente. Para ello, se llenan los 12 huecos con 4 semillas. Para decidir quién empieza, un jugador guarda una semilla en un puño. Si el oponente adivina correctamente en qué puño está la semilla, él comenzará.